4 cosas diabólicas que hizo Benito Mussolini durante su reinado. Una Italia devastada por la Primera Guerra Mundial, sumida en el caos político y económico. Es en este escenario que aparece Benito Mussolini. Prometió orden, grandeza y una nueva era de poder para Italia, pero lo que muchos no imaginaban era el precio devastador que se pagaría por esas promesas. Poco después de asumir el cargo de primer ministro en 1922, comenzó a transformar Italia en un estado fascista. No perdió el tiempo, sabía que necesitaba actuar rápidamente para consolidar su poder. Una de las primeras medidas de Mussolini fue el uso de propaganda para ganar corazones y mentes. El gobierno fascista deseaba presentar a Mussolini como el salvador de Italia. Las imágenes del Duce, como le gustaba que lo llamaran, se difundieron por todo el país, en carteles, periódicos e incluso películas. La idea era clara, Mussolini era la única esperanza para el pueblo italiano, y este mensaje fue inculcado en la cabeza de la población, día tras día. Pero la propaganda no fue suficiente. Mussolini sabía que necesitaba controlar a sus oponentes políticos y para lograrlo, creó un policía secreta, llamado Obra. ¿El objetivo? Silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiar al régimen. Los arrestos, la tortura y el asesinato se han convertido en la norma. Nadie estaba a salvo. Y el ejemplo más sorprendente de esto fue el brutal asesinato de Giacomo Matteotti, un líder socialista que se atrevió a criticar a Mussolini en público. Días después, Matteotti fue secuestrado y asesinado, dejando claro que cualquiera que se atreviera a oponerse al Duce sería eliminado sin piedad. Si crees que esto es impactante, debes saber que apenas estamos comenzando, así que quédate hasta el final del vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Primero, la invasión de Etiopía. La invasión de Etiopía no fue una decisión impulsiva ni el resultado de una crisis de último momento. No, estaba en los planes de Mussolini desde el inicio de su gobierno. Creía firmemente en la reconstrucción de un imperio que pudiera rivalizar con los antiguos dominios romanos. Sin embargo, si bien su retórica y sus ambiciones nacionalistas inflamaron el orgullo de algunos italianos, el objetivo que eligió para esta expansión fue un país que ya había resistido valientemente las invasiones europeas en el pasado, Etiopía, una nación soberana que tenía una larga historia de independencia y que, en el siglo XIX, había derrotado a Italia en un intento de colonización anterior, en la famosa batalla de Adva. Esta derrota en Adva hirió profundamente el orgullo italiano, y para Mussolini, invadir Etiopía representó no solo un deseo expansionista sino también una oportunidad de venganza. Quería reescribir la historia y demostrarle al mundo que la Italia fascista era poderosa, que podía redimirse del pasado y subyugar a una nación africana, algo que otras potencias coloniales europeas ya habían hecho a gran escala. El pretexto utilizado por Mussolini para justificar la invasión fue una disputa fronteriza entre Etiopía y la colonia italiana de Somalilandia. Aunque se trataba de una disputa menor, Mussolini la aprovechó para preparar el terreno para su ofensiva militar. En octubre de 1935, sin una declaración formal de guerra, el ejército italiano inició una invasión a gran escala contra Etiopía. Utilizando su superioridad tecnológica y militar, Italia lanzó un ataque brutal contra el ejército etíope, que, aunque valiente, no estaba preparado para enfrentarse a una máquina de guerra moderna. Sin embargo, lo que siguió durante esta invasión fue algo mucho más allá de una simple guerra de conquista. El ejército italiano, bajo las órdenes de Mussolini, cometió atrocidades impensables contra la población etíope. Uno de los ejemplos más impactantes fue el uso de armas químicas, específicamente gas mostaza, prohibidas por convenciones internacionales. Las tropas italianas utilizaron esta arma de destrucción masiva contra soldados y civiles etíopes, causando muertes horribles, quemaduras y sufrimiento generalizado. En segundo lugar, la persecución de los opositores políticos. La primera gran arma de Mussolini fue la creación de Enzima, una temida policía secreta, cuyo único objetivo era garantizar que el régimen fascista fuera imbatible. El nombre Gobra estaba envuelto en un velo de misterio, generando miedo incluso por el desconocimiento de lo que realmente significaba. Lo que se sabía era que estaban por todas partes, vigilando, observando y esperando el momento adecuado para atacar. La obra, conocida por su brutalidad, operaba en las sombras y su presencia se sentía en todos los rincones de la Italia fascista. Cualquiera que fuera considerado una amenaza para el régimen era marcado. Políticos, activistas, intelectuales, nadie estaba a salvo. Aquellos que se atrevieron a criticar a Mussolini o exponer los defectos del régimen desaparecieron de la noche a la mañana. Prisión fue el destino de muchos, pero las historias que surgieron de estas cárceles fueron aún más aterradoras. Muchos oponentes fueron enviados a campos de confinamiento, donde fueron sometidos a condiciones inhumanas y torturas psicológicas y físicas. Eran lugares que servían para doblegar la voluntad de cualquiera que se atreviera a desafiar al fascismo. Dentro de los campos, la tortura física era común. Golpes, humillaciones y privaciones de sueño formaban parte del tratamiento destinado a debilitar la resistencia de quienes se atrevían a soñar con una Italia libre del fascismo. Pero no fue solo mediante la fuerza como Mussolini controló a sus enemigos.
También sabía utilizar censura como arma. La prensa libre ha sido completamente aniquilada. Los periódicos que se atrevían a publicar algo contrario al gobierno eran rápidamente cerrados. Los periodistas que se negaron a seguir la línea fascista se enfrentaron a represalias directas, desde prohibición profesional hasta ejecución sumaria. La voz de la oposición fue silenciada antes de que tuviera siquiera la oportunidad de ser escuchada. Pero quizás el ejemplo más famoso y trágico de esta persecución sea el asesinato de Giacomo Matteotti. Matteotti era un parlamentario socialista, una voz que no se quedó callada ante las injusticias del régimen. En 1924, pronunció un encendido discurso en el Parlamento, denunciando el fraude electoral y el creciente autoritarismo de Mussolini. Lo que siguió fue uno de los episodios más oscuros de la historia política de Italia. Unos días después de su discurso, Matteotti fue secuestrado y brutalmente asesinado. Su cuerpo fue encontrado meses después, ya en estado de descomposición, y el crimen conmocionó a Italia. El asesinato de Matteotti planteó una pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mussolini para mantener su poder? La respuesta fue clara: en la medida de lo necesario. Además de Matteotti, cientos de otros líderes políticos e intelectuales que se oponían al régimen corrieron suerte similar. Los que no fueron asesinados se enfrentaron a la prisión o exilio. Destacadas figuras de la oposición política italiana se vieron obligadas a abandonar el país, huyendo a Francia, Reino Unido o incluso Estados Unidos. El exilio, aunque menos brutal que la muerte, fue una sentencia de aislamiento para muchos de estos líderes, que vieron reducida a prácticamente nada su capacidad de luchar contra el fascismo. Tercero, alianza con Adolf Hitler. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Al principio, la relación entre Mussolini y Hitler estuvo marcada por la desconfianza e incluso el desprecio. Mussolini, siempre convencido de su propia superioridad, vio a Hitler como un imitador, alguien que había copiado muchas de sus ideas fascistas y estaba tratando de implementarlas en Alemania. Sin embargo, Hitler, por otro lado, admiraba profundamente a Mussolini y lo veía como una especie de mentor. El líder nazi, que todavía estaba consolidando su poder en Alemania, veía a la Italia fascista como un ejemplo a seguir. Sin embargo, la dinámica entre los dos cambiaría drásticamente a medida que Hitler creciera en poder e influencia. Mussolini se dio cuenta de que Alemania se estaba convirtiendo en una potencia militar formidable, y siempre buscando expandir su propio poder, comenzó a acercarse a Hitler. En 1936, los dos dictadores firmaron la alianza militar y política, lo que se conocería como Eje Roma-Berlín. Esta alianza marcó el comienzo de una asociación que acercaría a Italia y Alemania a una estrecha colaboración, tanto en el campo de batalla como en la imposición de regímenes totalitarios a sus respectivos pueblos. Como leyes raciales, los judíos italianos fueron uno de los aspectos más repugnantes de esta alianza, ya que marcaron el comienzo de una persecución implacable contra los judíos italianos. Cuarto, leyes raciales y persecución de judíos. Quizás se pregunte cómo Mussolini, un líder que inicialmente se distanció del antisemitismo explícito, terminó adoptando políticas tan crueles contra los judíos. La respuesta está en un contexto de presión y alianza con Adolf Hitler, el dictador alemán cuyo régimen nazi elevó el racismo y el antisemitismo a niveles extremos. A partir de la alianza cada vez más estrecha entre ambos líderes, Mussolini comenzó a absorber y aplicar ideologías raciales que hasta entonces no habían formado parte de su retórica principal. Como leyes raciales de 1938 marcó un punto de inflexión para el fascismo italiano. Inspiradas en las ideas nazis, estas leyes segregacionistas fueron diseñadas para excluir a los judíos de la vida pública, privarlos de derechos básicos y, finalmente, colocarlos a merced del Estado fascista. Fue a partir de estas leyes que Mussolini inició un proceso de deshumanización, que no solo impactó a la comunidad judía, sino que creó un clima de miedo y persecución en todo el país. Pero la crueldad de estas leyes no se detuvo ahí. Además de excluir a los judíos de las profesiones, los estudiantes judíos también fueron expulsados de escuelas y universidades. Imagínese el impacto devastador en toda una generación, que de repente se vio privada de su derecho a la educación, de su futuro. Los jóvenes prometedores, que soñaban con carreras académicas, quedaron al margen, simplemente por su origen. Estos estudiantes comenzaron a vivir bajo el peso de una identidad estigmatizada, siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Las leyes también prohibían matrimonios mixtos entre judíos y no judíos, en un intento de preservar la pureza racial que Mussolini había adoptado de la ideología nazi. Este aspecto de las leyes reflejaba una creciente obsesión por la higiene racial, una idea completamente inventada que buscaba controlar incluso la vida íntima y familiar de los ciudadanos italianos. El Estado fascista se posicionó como árbitro de lo que era aceptable y lo que no, transformando la vida privada en un ámbito de represión y control. Además de las restricciones impuestas a la vida social y económica judía, las leyes raciales de Mussolini también establecieron la base legal para la confiscación de bienes y activos perteneciente a la comunidad judía.
Como resultado, muchas familias judías fueron desalojadas de sus hogares, perdieron sus negocios y quedaron sumidas en la pobreza. La riqueza acumulada durante generaciones fue repentinamente confiscada por el régimen fascista, que no dudó en explotar la opresión para aumentar el control económico sobre el país. Para muchos judíos italianos, esto significó el colapso de sus vidas tal como las conocían. La pérdida de bienes y estatus fue solo el comienzo de una pesadilla que se intensificaría en los años siguientes. El legado de las leyes raciales es un escalofriante recordatorio de cómo el odio, el racismo y la persecución pueden arraigarse en una sociedad, incluso bajo el liderazgo de alguien que, al principio, parecía muy alejado de estas ideologías. Mussolini, impulsado por su ambición de mantener la alianza con Hitler y asegurar su poder, condenó a miles de judíos italianos a un destino trágico, y al hacerlo, contribuyó a uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.